noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros estamos listos para comentar las noticias más importantes del día. Ya están listos nuestros invitados para hablar un poco de lo que ha ocurrido en el Congreso. La composición y relación de fuerzas viene totalmente distinta. Gran pleito porque el fujimorismo perdió un lugar en el Consejo Directivo y ellos dicen que no les correspondía que les quitaran a ellos ese asiento, sino a Alianza para el Progreso. ¿Qué está pasando además con la contratación del abogado del señor Toledo, que demora y demora? Pero antes de entrar en estos temas, vamos a tener una entrevista particular. Y es que creo que es un tema que no le estamos dando suficiente atención. Y que creo que es importante que lo resaltemos. Este fin de semana hubo en Huancayo una reunión de los dirigentes más importantes de la izquierda de nuestro país. Estuvieron, como lo vemos en la foto, Verónica Mendoza, Gregorio Santos, Vladimir Cerrón y también Zenón Cueva. Ellos han sido los 4 que se han juntado para discutir sobre distintos problemas del país, cómo ven la realidad del Perú y sobre todo para hacer un frente con miras al 2021. ¿Qué tipo de propuesta es la que se viene detrás de estos líderes que, hay que decirlo, tienen todos, casi todos, un perfil regional importante? La mayoría de ellos lo que se considera una visión bastante radical o forman parte de una fracción bastante radical de la izquierda, y conversamos justamente con el señor Gregorio Santos, que ha tenido la amabilidad de contestarnos esta llamada para que nos explique un poco de qué va este nuevo frente. Muy buenas noches, señor Santos, gracias por acompañarnos en Quien Tiene la Razón. Muy buenas noches, un saludo a todo el país. El encuentro de Huancayo es un inicio de un proceso largo de conversaciones, de análisis de la realidad del país, que nos ha concentrado a un buen equipo de dirigentes regionales, locales, y que tuvo lugar en Huancayo. Desde ya consideramos que es necesario que exista una alternativa frente al actual programa económico, frente a la actual crisis política, y eso pasa por dar respuestas políticas, ya que en los últimos tiempos no vemos desde la otra mirada una respuesta tanto al tema constitucional, al tema económico y al tema social y al tema político en general. Acuerdo, y ese es señor. nuestro propósito. De acuerdo, señor Santos, queda claro entonces que lo que está buscando la izquierda es un espacio para proponer una visión del Perú que es la que han mantenido. Varias preguntas. El señor Vladimir Cerrón, tengo entendido que es el único que tiene un partido con inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Son 4 líderes bastante fuertes. ¿Quién sería la cara al 2021 en esta representación? En este momento no se ha discutido el tema de la representación. Estamos en primer lugar un encuentro para poner en primer punto la organización, la estructura nacional, los cuadros, los dirigentes. Segundo, un programa alternativo que le llamamos un programa nacional articulado en toda la visión del país. Y luego en el proceso ir creando los mecanismos de elección democrática para que uno de los ciudadanos pueda pasar por el proceso debido, tanto de un militante y un voto, o de elecciones internas en primarias, de tal manera que eso se discutirá en el camino. Pero el hecho que hayamos puesto en marcha ya este diálogo y que quede abierto y pendiente para que otros sectores también interesados en aportar al cambio de modelo económico y de constitución contribuyan al debate está abierta, ¿no? De acuerdo. Uno de los pilares que entendemos de la propuesta que ustedes sostienen es efectivamente una constitución nueva, que es el gran reto de la izquierda, digamos, o el gran deseo de la izquierda. Creo que es el sentimiento de un gran sector de peruanos, una mayoría importante que debe ser tenida en cuenta, porque las alternativas que plantean desde el legislativo, del ejecutivo, están chocando fuertemente con los temas constitucionales en el país. Consideramos que la Constitución del 93 ha tocado techo, muchos de los problemas ya resultan, o las respuestas que dan a los problemas ya resultan anticonstitucionales, y creo que es necesario entender que hay una voz nacional que reclama cambios más profundos, más estructurales, y que la élite gobernante, como también quienes están tras de todo el modelo económico, deben saber comprender y llevar esto de manera plural a un debate abierto. Usted también ha sido élite gobernante, señor Santos. Le recuerdo que ha sido presidente regional de Cajamarca, que tuvo una postura, como tiene derecho a tenerla, bastante distinta a la que dirige, digamos, el sentido económico del país o los destinos económicos del país, y la situación en Cajamarca no ha sido mejor de la que se plantea con el otro modelo económico. Cajamarca es hoy día uno de las regiones con mayor pobreza. Cuando ustedes dicen lo están haciendo mal y nosotros lo queremos hacer de otra manera, su plan B tampoco ha dado mayores resultados.
En primer lugar, la minería y la gran minería en el Perú nunca ha estado a cargo de los gobiernos regionales. Las cifras grandes que se manejan, lo maneja desde la macroeconomía. Y en segundo lugar, los temas regionales, como fundamentalmente se concentra en Cajamarca la atención desde cifras del IPE o otros economistas, deben entender que Cajamarca ha sufrido o tiene las principales mineras donde el dueño principal es el señor Roque Benavides. Sin embargo, al no tener una minería con reglas de inversión interna o inversión regional, sino más bien solo se llama el canon minero, que no se puede invertir en maestros, en médicos, en programas nutricionales, de tal manera que eso tiene sus efectos. De tal manera que también hay un interés en señalar eso, pero las determinadas responsabilidades son compartidas de un Estado nacional que no ha sabido realmente poner un modelo económico que articule minería, que articule inversión extranjera, inversión nacional, inversión regional, ha hecho que las brechas se abran en vez de cerrarse en algunos aspectos. Pero en Cajamarca la brecha de nutrición ha bajado. Yo estuve en el gobierno 11, 12 y 13, no terminé el gobierno, y los compañeros han continuado trabajando en esos temas. Queda un gran banco de proyectos para el nuevo gestor regional que sabremos, que estamos seguros que le dará continuidad, y vamos a ver que fue parte y ahora lo está continuando porque no va a ser de otra manera. Finalmente, señor Santos, creo que en realidad parte del problema, me parece interesante que diga que las responsabilidades son compartidas, pero efectivamente lo que se tiene que hacer es lograr que haya una minería y que haya una convivencia con otras actividades económicas, y eso no se ha conseguido. Y sería interesante saber si se va a poder conseguir en un eventual gobierno de izquierda como el que ustedes plantean, pero veremos la discusión en el futuro. Preocupa muchísimo, y con esto cierro la entrevista porque me parece importante que haya ocurrido esto y que miremos qué tipo de izquierda está planteándose para el 2021. Las credenciales democráticas de la izquierda del Perú, yo sé que usted me va a decir que siempre preguntamos por lo mismo, pero creo que es válido preguntar. No condena a la izquierda el régimen de Maduro. ¿Cómo podemos asegurar entonces que va a tener un régimen democrático en caso de llegar al poder? Nosotros en el Perú tenemos una posición bien clara respecto a los derechos de los pueblos y los países de América Latina, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos extranjeros. Dos, nosotros aspiramos y reclamamos la más grande amplitud sobre los derechos ciudadanos, la democracia interna. Pero nosotros en Venezuela no podemos interferir, le corresponde a los venezolanos resolver sus problemas. Sí estamos preocupados porque en el Perú hay una constitución que incluye a los 18 millones de trabajadores con todos sus derechos. Ya sabemos, señor Santos, cuáles son los problemas del Perú, pero nos apena mucho que no pueda usted decir siquiera que el señor Maduro está atentando contra su pueblo. Esa es una voz que la izquierda defendió desde que nació. Siempre estuvo del lado de la calle, del pueblo. Y no me va a decir usted que los millones de venezolanos que vemos caminando por las calles son de derecha, ni que son la élite económica. Nosotros sabemos que hay un interés mundial en torno a ciertas potencias en torno a Venezuela. Señor Santos, siempre hay un interés mundial. En eso podemos estar de acuerdo y discutir horas. Yo le estoy preguntando por la gente de la calle. El tema es más grande de lo que usted piensa, porque usted tiene una posición, yo tengo la mía. Otros, creo que los humildes del Perú han sido los que más han sido solidarios y son solidarios con los venezolanos aquí, pero otros aspiramos o luchamos o exigimos o demandamos que el tema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos al interno, que haya la mejor salida democrática, pacífica, y que se respete todos los derechos elementales, sea cual sea el ciudadano que viva aquí o allá, de tal manera que es nuestra posición. Lo que pasa es que sí, se puede tratar de su posición y de la mía, señor Santos, y con esto creo que ya es suficiente la discusión, pero me parece interesante el intercambio de ideas. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo no voy a dirigir los destinos de un país, o no pretendo hacerlo. Y si usted no puede diferenciar entre una dictadura y una democracia, ¿cómo le damos la confianza a los peruanos, o cómo pretende ganarse la confianza de los peruanos en las urnas? En el Perú estamos en discusión sobre eso, si esto es una democracia o una dictadura. Para nosotros esto es una dictadura implantada que se impone con monopolios, que violenta esta Constitución, y que la que se encargó de hacerlo son los monopolios en el Perú. Pero es el debate y la discusión que seguirá dándose, y en realidad nosotros convocamos a todos los peruanos. Permítame terminar esto. No entendí bien, porque me perdí un poquito. ¿En el Perú hay una dictadura? Para nosotros existe una dictadura cuando se monopolizan los poderes, y usted cree que afuera hay dictaduras. Y en Venezuela una democracia. No sé, solo Acá
monopolizado también en nuestra realidad. Nosotros no nos preocupamos que Venezuela resuelva los problemas de Venezuela. Los peruanos resolveremos nuestros problemas. No, señor Santos, yo no le pido que resuelva. Nadie pretende que la izquierda peruana resuelva los problemas de Venezuela. Solo queremos tratar de entender cuál es el esquema que tienen con respecto a cómo debe ser una sociedad. Pero bienvenidos a la palestra política. Aquí se verá en las discusiones de acá al 2021 si la izquierda puede convencer a los peruanos. Sí sería interesante que trataran de explicarnos exactamente qué entienden por dictadura y qué entienden por democracia, porque quedamos todos a veces un poco confundidos. De todas maneras, le agradezco. Creo que la palabra y nos incluimos todos y qué entendemos por democracia y qué entendemos por dictadura. Gracias a la entrevista y un saludo a todos los peruanos por tener una esperanza en una izquierda que va a fortalecer la democracia en el Perú. Muy bien, señor Santos, veremos cómo viene el asunto y, por supuesto, entrevistaremos también a los otros representantes de esta coalición de la izquierda que pretende llegar al 2021 como un frente. Muchísimas gracias, señor Santos. Que tenga usted una buena noche. Bueno, ya escuchábamos al señor Gregorio Santos, que todavía tiene que responder ante la justicia sobre problemas de corrupción sobre los que ha estado investigado. No íbamos a hacer una entrevista totalmente amplia sobre todos los puntos. Nos interesaba saber cuál era la propuesta que plantea la izquierda peruana. Es una izquierda con líderes muy radicales y que, bueno, ahí han escuchado ustedes al señor Santos y con eso va a tener que plantearse las alternativas de otros movimientos de centro, de derecha o de centro de izquierda o de centro derecha. No están incluidos en este grupo el movimiento de izquierda del señor Salomón Lerner Reguitis, tampoco Yude Simón y no va tampoco el movimiento de Marco Arana. Así que unida la izquierda no está precisamente. Son las 7:13 y nosotros ya vamos a conversar con nuestro invitado, Luciano López, abogado, está con nosotros. Richard Arce, congresista de la República, está por llegar. Antes de entrar al tema que tiene que ver con el Congreso, vamos a esperar un poquito al congresista Arce. Le pregunto a Luciano su impresión sobre la conversación que acabamos de tener con el señor Sánchez. ¿Cómo está, Luciano? ¿Cómo está? Buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, como ciudadano, para mí preocupante porque en el tema de la defensa de los derechos y la defensa de la democracia, creo que no hay colores políticos, ¿no? O sea, creo que sobre eso debiese existir una unanimidad de criterios, sea de derecha, de centro, de izquierda, lo que fuera. Y la verdad, no poder decir que en Venezuela hay una dictadura, que en la calle, tú muy bien hiciste la pregunta, ¿no? Los que están afuera, ¿qué son? ¿De la derecha? ¿Son empresarios o ricos, oligarcas que están desfilando en las calles de Caracas o de todo Venezuela? Además, recordemos que las grandes conquistas de la izquierda en el mundo, muchas de ellas absolutamente válidas, han sido en la calle. Sí, ha sido así, como están ahorita peleando los venezolanos por su vida, por sus derechos, ¿no? Claro. Qué tristeza, ¿no? No poder definirse con respecto a eso, ¿no? Totalmente, porque en realidad los ciudadanos que podríamos tener a lo mejor ofertas de una derecha seria, democrática, o de una izquierda seria y democrática y no, no sé, de la década de los 60 o de los 50, como estas personas, creo que la verdad, no, al menos para mí, no son ofertas como ciudadanos. Hay mucha gente que dice, qué obsesión la que tienen con Venezuela. No es una obsesión. Es que tratamos de entender qué pasaría si en un gobierno X la población sale a protestar. ¿Cuál va a ser la respuesta de alguien que no considera que en Venezuela debe defenderse al pueblo? Yo totalmente en contra, como cualquier persona con dos dedos de frente, de una intervención extranjera. Pero eso no quita que uno no vaya a condenar el régimen de Maduro. Pero por supuesto, ¿no? Por eso decía, ¿no? Sobre las libertades no se negocian, no son las libertades o la defensa de los derechos no tienen colores políticos. No, además decir que hay una dictadura en el Perú y una democracia en el Perú, a mí me da un dolor de cabeza. Pero creo que es interesante y creo que esto, a ver, Luciano, ¿tú qué piensas? Eso es lo que se viene. En un carril para la carrera al 2021. Y es interesante que uno vaya viendo cuáles son las opciones que van a tener los peruanos, ¿no? Sí, por supuesto, porque todas estas coyunturas están conduciendo justamente a este tipo de posturas u ofertas en esta palestra política de lo que se viene, ¿no? Creo que definitivamente, al menos estamos avisados, ya sabemos que esa es una opción. Que es una opción y el que quiere a lo mejor optar por la democracia venezolana, pues entonces ahí tiene el señor Santos. Yo creo que además lo interesante es ver cómo empiezan a aparecer las otras opciones. Sí, ¿no? por supuesto. Claro, a ver cómo le hacen frente y se ponen en el menú, digamos, para que el ciudadano elija. Sería magnífico, Luciano, si algún día podemos elegir a nuestras autoridades mirando las opciones y no porque con el hígado revuelto y para que no salga fulano, para que no salga mengano. Que no vivamos en esas tragedias de las últimas segundas vueltas que hemos tenido que votar
contra de y no estar mirando propuestas. Por eso es que el gran rol de los partidos políticos, ¿no? Yo justo vengo de un evento convocado por IDEA y con la Comisión de Reforma Política, nos convocaron a varios expertos en el tema constitucional. Y la verdad, todo está en los partidos. Todo está en los partidos, en cómo ellos son el filtro, porque son la bisagra, la articulación entre la población y el Estado. Así es. Y entonces, si allí fallan, entonces vamos a seguir teniendo mamanis y etcétera, etcétera, o este tipo de ofertas que definitivamente los grandes perjudicados vamos a ser nosotros los ciudadanos, ¿no? Así es. Bueno, ya escucharon ustedes. Ese fue Gregorio Santos dándonos una entrevista. Ustedes lo han escuchado igual que nosotros, tendrán su propia opinión. Creo que tenemos que escuchar para saber qué se viene, para saber qué medidas se toman. Vamos rapidito a una pausa, porque ya está con nosotros el congresista Richard Arce, que nos va a traer todos los detalles de lo que pasó en el Congreso. Ya regresamos. Lo prometido, Luciano López está con nosotros, es abogado, ya llegó Richard Arce, congresista de la República, y él, por supuesto, además es congresista por Abancay y quiere dar unas condolencias a lo que ha ocurrido, que ha sido realmente, congresista Arce, un dolor profundo para todos los peruanos, ¿no? Sí, Patricia, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y evidentemente expresar la consternación frente a una tragedia que ha sucedido en la ciudad de Abancay, capital de la región Apurímac, a la que dignamente represento, pero acá hay responsabilidades también definitivamente de parte de los propietarios, la empresa encargada de este Hotel Alhambra, porque se ha construido, nosotros le llamamos en quechua pirca, han puesto piedras donde debería haberse puesto muros de concreto armado para evitar justamente el deslizamiento de tierra, porque el hotel está construido en la base de un cerro, donde se ha levantado una especie de terrazas para completar la decoración. Es realmente muy hermoso, el local es bien hermoso respecto al tema estético. Sí, yo vivo a media cuadra en Abancay, en Villa Gloria, pero esta circunstancia de irresponsabilidad ha tenido una consecuencia. Y la consecuencia es el fallecimiento, tenemos el dato de 16 personas, más de 30 heridos. Imagínate una ceremonia tan especial como es un matrimonio en plena fiesta, medianoche, que pase ese tipo de tragedias, muy doloroso para las familias y para todo el país. Esto es una tragedia para el Perú, ¿no? Entonces quería expresar mis condolencias y ver, después de los hechos a veces es complejo, pero tiene que haber responsabilidades de por medio, ¿no? Dos cosas que les recomiendo que hay que ponerle mucho ojo y ver cómo van las investigaciones. Gente que estuvo en el evento, que ha hablado con nosotros en el matrimonio, nos decía que estaba goteando tanto, o sea, era tal la fuerza de la lluvia que tuvieron que poner como bateas para retener el agua, lo que quiere decir que ya había evidencia de que el agua estaba dañando el edificio. Y lo segundo es que Defensa Civil había prohibido, nos dijo una de las vecinas, la celebración de eventos en enero y febrero justamente por el tema de las lluvias, ¿no? Por eso, más allá del fenómeno natural que es cíclico, que tenemos conocimiento, desde que tenemos uso de razón y por generaciones, acá hay responsabilidad. Por supuesto. O sea, no se puede levantar una pirca que se levanta generalmente para hacer terrazas agrícolas, que es muy distinto para hacer un lugar de concentración humana. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí era muro de concreto, es simple. Y hasta el muro de concreto, a lo más claro, hubiera cedido, no se hubiera caído en pedazos, como es el caso de una pirca, que significa colocar piedra sobre piedra, acumulándole para que pueda sostener. Literalmente es un murito que de una patada te lo puedes botar, ¿no es cierto? Sí, o sea, y la fuerza de la naturaleza. Ese es el otro gran problema, que también tenemos que ser muy objetivos. Si queremos transgredir la naturaleza, seamos muy responsables, porque, por ejemplo, en los cauces de los ríos, un día el río puede recuperar ese cauce, se construye viviendas en las torrenteras, es la misma historia. Y en este caso había un cerro donde hay lluvia permanente, se ha deforestado, la consecuencia es que empiece a erosionar y ahí está, lamentablemente, una tragedia. Tristísimo. Esperaremos entonces que se deslinden las responsabilidades y que esto no quede simplemente en hubo una lluvia y se cayó una pared, ¿no? Porque así no ha sido. Muchísimas gracias entonces, congresista Arce, por estas primeras palabras. Y bueno, por favor, explíquenos el primer tema, que es importantísimo. Acá con Luciano también estábamos conversando. Para que entienda nuestro público, el Consejo Directivo del Congreso de la República tiene que tener una conformación de representantes que tiene que ser proporcional a la cantidad de bancadas y de parlamentos que tiene cada bancada, ¿no es cierto? O sea, si yo soy el partido X y tengo el 10% de la representación en el Parlamento, debo tener
consecuencia, el 10% de la representación en el Consejo Directivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque salió el señor Tubino gritando que le han quitado un espacio, le han quitado una silla y que no le correspondía. No solo en el Consejo Directivo, ese mismo criterio de proporcionalidad va para las comisiones ordinarias, va para la comisión permanente, para todas las comisiones especiales, por ejemplo, tan cuestionadas como la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y se había perdido la proporcionalidad porque había muchos congresistas sueltos que no había podido formar bancada. Ya formaron bancadas. Hubo las renuncias, seamos muy objetivos. Si el señor Tubino sale molesto a emitir una opinión, esto es consecuencia directa de Fuerza Popular. Fuerza Popular en este tiempo, lo que hemos visto semana tras semana es renuncia tras renuncia. Eran 73 congresistas y el día de hoy son 55. Y esa proporcionalidad respecto a las renuncias tiene que traducirse en el Consejo Directivo. ¿Se ha traducido bien? Porque que la culpa la hayan tenido ellos no quiere decir que las matemáticas se deban o no manipular. Le digo porque yo terminé mareada y ya no entendí quién tenía la razón. Pero, miren, como este programa se llama ¿Quién tiene la razón? Y hoy en la tarde no tenía yo idea de quién tenía la razón. Pero ahora explíqueme. Las matemáticas son simples. Es proporcionalidad en función del número de congresistas que representan cada bancada. Lo que se ha mantenido es que en la composición del Consejo Directivo tenemos 24 congresistas de las diferentes bancadas, más los 4 miembros de la mesa directiva. En total serían 28. El Consejo Directivo, paréntesis aparte, es un ente estrictamente administrativo. También hagamos la diferencia, porque es muy importante poder entenderlo en su composición. Es distinto al tema de las comisiones, porque ahí se decide temas administrativos del funcionamiento del Congreso de la República. O sea, entonces, en esta circunstancia, en la proporcionalidad, viendo las fórmulas, lo que le correspondía era 11 a Fuerza Popular y al resto de bancadas 2, los que más o menos tienen un promedio de 10 congresistas y los que tienen un promedio de 5, un representante, para poder lograr que las 10 bancadas tengan representación. El problema es que en la suma sale 25, más los 4 que tendría de la mesa directiva serían 29. Entonces ahí se estaría alterando el número proporcional de la composición del Consejo Directivo. Entonces, al tener ellos 3 congresistas más, que es de manera objetiva, que conforman la mesa directiva, en realidad son 4, ¿no? Pero bueno, Salaverry está en una posición mucho más intermedia, digamos. Entonces, sumando, llegan a 14. En este momento lo que tenemos es un equilibrio estratégico, porque hay 10 congresistas de Fuerza Popular, más el APRA, que siempre vota colegiadamente con el fujimorismo, son 11, más los 3 miembros que componen la mesa directiva, son 14. Y de las otras bancadas tenemos 14. ¿Qué va a significar esto, Patricia? Y eso es determinante, que el Congreso de la República se va a democratizar, porque vamos a tener 14 y vamos a tener que buscar el consenso de todas las bancadas para lograr un equilibrio estratégico en toma de decisiones. A ver, Luciano, ¿se ha hecho bien o le han quitado a los fujimoristas un espacio? A ver, como dice el congresista, el reglamento del Congreso habla simplemente de proporcionalidad. El artículo 30. Y lo que dice, como el reglamento del Congreso no te dice cómo lo traduces, definitivamente es un tema de matemáticas. Así es. Entonces aquí el tema es, ¿cuentan los decimales? Porque no puedes tener congresista y un cuarto. Lógico. No puedes tener congresista y una pierna. Para ¿no? que nos entienda la teleaudiencia, o sea, ¿cómo cuentan los decimales? Claro. O sea, si yo saco 10.5, entonces aprobé. O sea, saqué 11. Y si saqué 10.4, entonces es 10. Jalé. Entonces, lo digo porque si la proporcionalidad se traduce en términos matemáticos, entonces van a entrar a tallar los decimales. ¿Qué ha sido esta discusión? Exactamente, o sea, siendo neutro, ¿no? Ahora, el Consejo Directivo es muy importante porque el Consejo Directivo aprueba, por ejemplo, el cuadro de comisiones. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. O sea, la Junta de Portavoces traslada, pero el Consejo Directivo es el que lo tiene que aprobar. Al menos eso es lo que dice el reglamento del Congreso. Entonces, creo que son 2 temas muy importantes. Ahora, ahí está la fuerza de los votos. Entiendo que de una u otra forma, y es lo que han anunciado los miembros de Fuerza Popular, van a tratar de hacer algo con el congresista Salaverry, que preside la mesa y además el Congreso. Pero lo cierto es de que hoy lo que ha decidido la Junta de Portavoces, si es proporcionalidad, tendría que traducirse en términos matemáticos. ¿Cómo juega eso ahora? Claro. ¿Y cómo juega la fuerza de los votos también en eso? Ahí hay una precisión. Justamente el artículo 30 te permite desarrollar ese criterio para hacerlo más objetivo, porque si aplicamos la matemática como tú lo estabas expresando, o sea, ese punto decimal, ¿qué significa? Claro, entonces no ahí hay que aplicar criterio.
Ellos tienen 10 representantes, más los 3 tendrían 13 representantes. Prácticamente siguen tomando la decisión. Para ellos es muy sencillo, porque tienen al APRA y ya tienen la mitad, ya tienen la posibilidad de tomar decisiones. Pero si es lo que les toca, tampoco podemos jugar con las matemáticas para que no... Pero no hemos jugado, Patricia. Lo que te estoy mencionando es que justamente el artículo 30 te permite esa pequeña ligereza para poder buscar un equilibrio estratégico. O sea, que según la interpretación que les han dado ustedes, no estoy calificándola, cuando, no sé si redondear hacia arriba o hacia abajo, redondeas de acuerdo a la búsqueda del equilibrio. Para buscar un equilibrio, para ser lo más objetivo y lo más racional posible. ¿Eso está sugerido o expreso? Está expreso en el artículo 30. Bueno, solamente dice proporcionalidad. Para ser justos, el reglamento dice solo proporcionalidad. Y claro, en el derecho parlamentario rige esto de la práctica parlamentaria, ¿no? Es decir, claro, es como la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿No? Básicamente el derecho parlamentario es un derecho de casos. Entonces, ¿cómo se ha manejado en anteriores casos? La verdad que entiendo que los decimales un tanto que ha sido, como usted lo dice, bastante ligero, en realidad. No, pero son ambas bancadas. En el caso de Fuerza Popular tiene 10.7 y en el caso de APP tiene 10.56. O sea, ahí viene la... Claro. Entonces lo que dicen los fujimoristas les tenían que quitar a ellos porque ellos tenían... proporcionalmente les Por la regla de la proporcionalidad. Pues. Claro, a ver, vamos a jugar un poco. Si yo tengo 10.5, me toca un congresista y medio. Si yo tengo 10.7, me toca un congresista y bueno, y un brazo, ¿no? Entonces yo tengo más congresistas. La idea ha sido, no, le quitamos al que necesitamos para ejercer Patricia, pero fíjate algo muy determinante. Fuerza Popular, cuando algo no le gustaba, simplemente se paraba de la mesa el vocero y simplemente te rompían el quórum. ¿Qué significaba? Que el Congreso estaba como una rémora. Discúlpame el término, ¿no? Pero está bien. Ni para adelante ni para atrás. El día de hoy se levantaron, pero al ver la recomposición de la proporcionalidad, porque estamos hablando de 123 congresistas agrupados en bancadas, donde 60, porque en realidad son 55 del fujimorismo más 5 del APRA, que siempre trabajan de manera colegiada, son 60. Y al otro lado las otras bancadas suman 63. Al tener esa diferencia nos permitió desarrollar la Junta de Portavoces para tomar una decisión determinante, como por ejemplo la programación para que este miércoles se trate en la propuesta del proyecto de los dictámenes que se han hecho en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Constitución respecto a la Junta Nacional de Justicia. Ahora, algo que no hubiéramos hecho si no se daba esa fórmula matemática. Ese punto es interesante, eso es muy importante para el desarrollo, ¿no? No se trata de arrancharle un espacio al fujimorismo, sino de volver un Congreso más operativo. Y es verdad que el Congreso no estaba siendo operativo. Ahora, tampoco es que el fujimorismo ya no cuenta, como muchos creen, se quedó calato, no tiene poder, no. Es una puerta, además, consolidados, tienen casi todos los votos que necesitan. Al otro lado es un laberinto de gente de la que hay que poner de acuerdo. Sí, ¿no? Claro. Pero, o sea, definitivamente la proporcionalidad lo que obliga es a una recomposición. Que es lo que en buena cuenta está sucediendo. Y como bien dice, sí, pues que la gente no piense, pues entonces ahora Fuerza Popular no existe. No, tiene un bloque allí que en todo caso lo que obliga ahora, y más bien lo que creo que va a ser tarea, me da la impresión que este tema no ha terminado hoy, porque ahora viene el cuadro de comisiones famoso, que es lo que entiendo que es. Ahí también queremos ser muy responsables. No se va a hacer mayor recomposición en las comisiones más que incorporar a las nuevas bancadas en las comisiones, porque hay un derecho constitucional del congresista de participar. Porque imagínate, cambiar las presidencias en esta circunstancia sería generar un alboroto. Claro. Vamos a ser muy objetivos, seamos responsables frente al país. Eso está muy bien. Esa decisión lo tomaremos el 28 de julio con perjuicio evidente a cada una de las bancadas que legalmente ya están reconocidos por una sentencia del Tribunal Constitucional que permanentemente para negando. Y te lo digo con testimonio propio, porque nosotros hemos estado casi un año en el ostracismo, Patricia. La sentencia del Tribunal Constitucional fue mucho más explícita en la primera vez que se emitió. ¿Qué hizo el señor Galarreta? Simplemente nos bloqueó, no nos permitió participar en la comisión permanente, que es un pleno chiquitito. O sea, teníamos reconocimiento legal, pero no podíamos participar en las comisiones especiales, en las comisiones ordinarias. Teníamos que pedirle a las otras bancadas que nos consideren. Imagínense el bloqueo al desarrollo de nuestra responsabilidad, que no es un tema de título personal. Nosotros representamos a colectivos, a poblaciones. Yo represento a la región Apurímac y cuando me quitan ese espacio constitucional,
constitucional, que me lo he ganado en votación, están perjudicando no a Richard Arce, están perjudicando a la región Apurímac. Entonces, para nosotros es determinante y por eso nuestra posición frente a esta circunstancia donde el fujimorismo estuvo direccionando el manejo del Congreso para imponer sus agendas particulares. Les pido un momentito porque en este momento vamos a escuchar las declaraciones de la congresista Paloma Noceda, que como sabemos ha estado luchando para que se sancione al congresista Luis López Vilela por tocamientos indebidos y haberla incomodado. Escuchemos sus declaraciones porque se ha aceptado la suspensión por 120 días. Congresistas mujeres que están en esta comisión, aparte de la comisión de la presidenta de la comisión, 2 congresistas mujeres que realmente han tenido una actitud machista deplorable, ¿no? Incluso la congresista Úrsula Letona se ha burlado de la situación en plena sesión, no sé si ustedes lo captaron. La congresista Milagros Salazar realmente se ha expresado de tal manera que ahora puedo comprender cuál ha sido el sentimiento de la aeromoza Lana Campos. Así que, bueno, felizmente se aprobó el informe, pero sí es francamente lamentable que un informe que ha debido aprobarse por unanimidad haya tenido la oposición de algunos congresistas. ¿Satisfecho con esta decisión? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Declaración. No se aprueba por unanimidad y denuncia a Paloma Noceda. Nosotros vamos a tener más adelante todas estas incidencias que se burlaron de ella y maltrataron, su caso, congresistas mujeres. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser las peores enemigas de nosotras mismas, no? Siempre, cuando hay un caso de violencia contra cualquier mujer, a los periodistas nos reclaman. Desde esta tribuna hemos defendido a todas, a las que nos caen bien, a las que nos caen mal, a las que nos caen más o menos, a todas. Lo mismo deberíamos esperar de quienes nos reclaman, ¿no? Realmente una pena, ¿no? Que se vea agotada a Paloma Noceda. O sea, uno ve a una persona agotada. Hoy día la hemos tenido tempranito en la mañana, la estoy viendo cómo termina su día y no me puedo imaginar lo desgastante que tiene que haber sido todo este día para ella, simplemente por haberse atrevido a decir, ¿no? Que alguien vino y la tocó como si su cuerpo fuera propiedad de cualquiera. En realidad es importante la sororidad que debe haber entre mujeres para confrontar un tema tan delicado como es las agresiones permanentes a las que está expuesto las mujeres. Pero acá yo quisiera trascender más allá del tema de mujer, en realidad es de nuestra sociedad. Claro. Y muchas veces es importante que tanto varones como mujeres nos manifestemos abiertamente. Para ella esto ha sido una agresión sexual, tiene connotación sexual, es lo que me escuchaba hoy día en la Comisión de Ética. Y eso hay que entenderlo porque ella se ha sentido agredida. Entonces, lamentablemente el señor va a tener que asumir su responsabilidad frente a una sanción. Porque penalmente ya no podría, tengo entendido, estuve haciendo consultas con los asesores legales, penalmente ya no podría hacer ningún tipo de denuncia porque probablemente haya prescrito, no sé, un detalle que me estaban explicando los abogados que podrían darnos mayor alcance al respecto. Entonces, la sanción ética va a ser muy importante para dar un mensaje a todo el país en un escenario donde se llega a tales extremos de violencia. Estamos en los primeros días del año y ya tenemos 10, 11, 12 casos de feminicidio. Una vergüenza para lo que viene sucediendo. Burlarse creo que intensifica además la agresión, ¿no? Y viniendo de un colega parlamentario hasta me da la impresión que también podría ser un tema ético, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y acá esta discusión de eso no es un manoseo, eso no lo deciden las personas que están mirando o que están de testigos. Uno es dueño de su cuerpo, decide cuáles son los límites que pone, ¿no? Y uno no va a trabajar para que venga una persona que no lo conoce y le ponga las manos en la espalda y la manosee. No, pues. No sé si las congresistas que se han sentido, les ha dado risa el asunto, les hubiera hecho gracia, ¿no? Que viniera un colega y las toqueteara de una manera en que ellas no han dado su permiso. Es que dejemos de tratar de analizar cuáles son los... Hasta aquí es mañosería, hasta aquí no. Eso lo decide cada persona que es dueña de su cuerpo y decide cuáles son los límites y cuáles no son. Además que creo que hay límites sociales bastante obvios, ¿no? Además creo que hay, en fin. Bueno, pero la buena noticia es que con tropezones y todo, el tema se aprobó en ética y se tiene que ir a pleno, ¿no? Exactamente. Todavía la sanción no está emitida, es simplemente una recomendación que hace la Comisión de Ética y tiene que someterse en un pleno para tratar el tema en especificidad, donde se puede modificar, se puede refrendar. La máxima sanción en ética son 120 días y es la que están pidiendo para el congresista López Vilela. Yo creo que presidente de la Comisión de Fiscalización, por cierto. Yo creo que lo más apropiado sería no someterlo a debate.
ponerlo y que voten. Cada uno asuma la decisión de su voto, pero no exponer más a Paloma Noceda a que se vuelva a parar alguien, algún desubicado o desubicada, a hacerla sentir mal. Ya que tanto se va a discutir. Ya todo el mundo sabe lo que pasó, ahí están los hechos, que lean el informe y que lo sometan a votación sin tanto manoseo, ¿no? Muchas cosas se deberían dar a ese nivel, como Así el es. levantamiento, por ejemplo, de inmunidad, para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Y en este caso es mucho más sensible, porque recordemos, esto viene a colación de la denuncia que tuvo el señor Mamani. Así y tuvo es. la valentía, en este caso, la congresista Noceda, de expresar lo sucedido, ¿no? En realidad es un tema bastante controversial, delicado y vergonzante para el Congreso de la Por supuesto República. que sí. Bueno, entonces, esa es una noticia que tenemos. Ya más o menos entendimos cómo están distribuidos el Consejo Directivo y las comisiones. Para los que no están tan perdidos en el tema de las comisiones tienen la misma caracterización. Es decir, en la comisión debe estar representada proporcionalmente las bancadas con su número de miembros, ¿no es cierto? Sí, porque hay algunas comisiones que están compuestos por 16 congresistas, otras por 20, inclusive creo que hay alguna de 24 congresistas, y en función de esa proporcionalidad va el número de representantes. De acuerdo. Pero es determinante porque, por ejemplo, el quórum es de acuerdo a la cantidad. Y, por ejemplo, Fuerza Exactamente. Popular lo que ha hecho, cuando no le convenía un proyecto, simplemente se paraban y te dejaban con la... Así es. Entonces, con la miel en los labios, como quien diría, porque quería uno sustentar su proyecto de ley. hay más bancadas, se van a tener que repartir las comisiones entre más parlamentarios, pero creo que inteligentemente eso lo han dejado para cuando acabe la legislatura. Sí, es ¿no? una muy buena noticia, ¿no? Porque esperar entonces a que sea mitad de año y que pueda recomponerse, creo que es lo más saludable. Lo que sí, al menos desde hoy, tiene un nuevo quórum. Y eso pues va a hacer que ya sobre todo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, los casos no estén asegurados por el presidente Segura de la comisión. Entonces, El señor Pero Segura fíjese, decide, no solamente se va de la- vacaciones, ¿no? Se va a dormir la asegurados los casos. siesta mientras decide qué cosa se hace. Y cuando me dé la gana voy a programar. El tema es el siguiente, que ellos tenían la presidencia de la comisión y encima tenían la mayoría. Porque en algunos casos, en algunas comisiones tenías la presidencia que podría manejar la agenda, pero al tener la mayoría tenían control el absoluto. blindaje Nosotros total, ¿no? hemos vivido, discúlpeme el término, la dictadura de la mayoría, donde se ha impuesto la fuerza de los votos por encima de la fuerza de la razón. La consecuencia es lo que está viviendo ahora Fuerza Popular, porque no solamente le ponían el corset al Congreso, le ponían el corset a sus propios congresistas para utilizarlo simplemente en la votación. Y el corset del país, ¿no? Pareciera que en estos días el Perú ha respirado hondo después de un montón de tiempo. Tenemos un tuit del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sobre lo que se decidió de la proporcionalidad. Ahí lo tenemos. Hoy en Junta de Portavoces, los voceros de las distintas bancadas han decidido en votación democrática la recomposición del Consejo Directivo del Congreso. Seguiremos trabajando de manera transparente e imparcial. Hashtag un nuevo Congreso. Esa viene con cachita. Muy bien, está clara la posición del señor Salaverry. Vamos a la pausa y seguimos luego para discutir qué cosa está pasando con la Junta Nacional de Justicia, que pareciera que no se va a aprobar nunca la bendita ley sobre la que ya votamos los ciudadanos en el referéndum para que las cosas cambien. Vamos a la pausa, volvemos.